pedagogía crítica? Es una corriente pedagógica, una filosofía de la educación y un movimiento social que desarrolló y aplicó conceptos provenientes de la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt y las tradiciones relacionadas, hacia el campo de la educación y el estudio de la cultura. Entonces podemos decir que la pedagogía crítica es una propuesta de enseñanza que intenta ayudar a los estudiantes a cuestionar y a desafiar la dominación, las creencias y las prácticas que la generan. En otras palabras, es una teoría y práctica o praxis en la que los estudiantes alcanzan una conciencia crítica. Cuando ésta se logra, la conciencia crítica alienta a los individuos a efectuar el cambio en su mundo a través de la crítica social y la acción política. ¿Pero cómo se origina? Luego de la Segunda Guerra Mundial, la situación económica, política y educativa de América Latina muestra su fragilidad y cierta premodernidad. Ante tal estado, diversos organismos internacionales de financiación promueven el impulso de macroproyectos educativos de vivienda, de salud o de trabajo. Así las cosas, las tecnologías educativas irrumpen como método para que la educación se articule con el trabajo y con la productividad. La educación básica, la tecnología y la educación superior cambian paulatinamente sus discursos y sus prácticas pedagógicas, con la quimérica intención de los gobiernos de salir del subdesarrollo tercermundista. Sin embargo, a la par, también se desarrollan las denominadas pedagogías críticas y la educación popular en diversas prácticas y con diferentes matices. La teoría crítica y luego las pedagogías se incuban en momentos de convulsión política, no solo en Europa, sino en América Latina y luego en Norteamérica. Estas pedagogías despliegan prácticas y discursos de resistencia que no son ajenos a la izquierda, a la Iglesia renovadora o a los movimientos pedagógicos contra la vocación emergente de adiestramiento de mano de obra barata y dócil contra las tecnologías del poder. Ya sabemos el origen de la pedagogía crítica. Ahora, ¿cuáles son sus características? Estamos hablando que la pedagogía busca una crítica de acuerdo a las estructuras sociales que afecten la vida de las escuelas. Se interesa por el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico reflexivo con el fin de poder transformar a la sociedad. Su lema principal es enseñar a aprender y su objetivo no es la asimilización eficiente de determinados conocimientos. Poder sistematizar los principios básicos para una universidad que sea a base de un acuerdo real de su planta docente y administrativa respecto a las reglas del juego y procedimientos. Tener una unidad responsable de la investigación y seguimientos pedagógicos que trabaje con profesores y alumnos en todos los niveles de la carrera y esté a cargo de la capacitación pedagógica. Otra característica es la pedagogía crítica y didáctica, y es a base de la ideología de la educación que asume la participación social, la humanización de los procesos educativos y la contextualización del proceso educativo. La didáctica es la disciplina en la que concreta la teoría pedagógica, poder transformar los valores y las prácticas educativas. Así también fomentar en el alumno a interrogarse sobre las acciones sociales. Bien, pues algunos lineamientos que creemos que debería seguir una pedagogía crítica son los siguientes. Sus características principales no es la crítica cerrada del sistema escolar existente y la pretensión de sustituirlo. Su lema principal es enseñar a aprender. Su objetivo no es la asimilación eficiente de determinados conocimientos por parte de los alumnos, sino una pedagogía crítica debe ver las relaciones maestro-alumno como una etapa necesaria en el desarrollo del capital humano. Su estilo no debe ser normativo y su ámbito de vigilancia e intervención no debe ser solo el aula, ni solo la relación profesor-alumno. Una pedagogía crítica debe asumir la totalidad del proceso de enseñanza-aprendizaje e incorporarlo a los alumnos y sus relaciones cooperativas como recurso del profesor educando.
Bien, pues entonces, si bien podemos recordar que es necesaria la formación de la autoconciencia para lograr crear un proceso de construcción de significados, y esta está encaminada a la transformación social en el beneficio de los más débiles. Debe permitir también a los profesores y a la comunidad educativa en general identificar las limitaciones y potencializar las capacidades de tal forma que éstas sean las bases para la autosuperación del alumno. Antes de la aparición de las teorías para la resistencia de la educación, ya Paulo Freire nos había aportado conceptos para su conformación, partiendo del contexto latinoamericano, estos postulados. La pedagogía del oprimido, Freire recarga la importancia de que el oprimido reconozca que lleva dentro al opresor y pueda de ahí liberarse. Principales exponentes de la pedagogía crítica. Paulo Freire fue el creador y el principal impulsor de la teoría crítica. Presentó diversas innovaciones teóricas y prácticas importantes dentro de la pedagogía que han generado un gran impacto en el desarrollo de la educación actual, especialmente en la educación informal y popular. Sus mayores aportaciones fueron en el campo de la educación popular para la alfabetización e informar sobre política a jóvenes y adultos de clase obrera. Sin embargo, su obra va más allá con el fundamento básico de que no existe una educación neutra. Según su visión, cualquier educación es en sí misma política. Él mismo llamó a su educación para adultos pedagogía crítica. Sin embargo, en las últimas décadas han sido muchos los autores que han colaborado al desarrollo y expansión de esta corriente. Entre ellos están Peter McLaren, que es reconocido como uno de los fundadores de la pedagogía crítica en el mundo. Ha adquirido esta reputación debido a sus análisis políticos en contra del capitalismo, influenciado por una filosofía marxista-humanista, expresados a través de sus libros con un estilo literario muy original. Actualmente es profesor de educación en la Universidad de California en Los Ángeles. Henry Giroux es un crítico cultural estadounidense y uno de los teóricos fundadores de la pedagogía crítica, conocido por sus investigaciones pioneras en pedagogía pública, estudios culturales y juveniles, enseñanza superior, estudios acerca de los medios de comunicación y teoría crítica. Es defensor de la democracia radical. Se opone a las tendencias antidemocráticas del neoliberalismo, el militarismo, el imperialismo, el fundamentalismo religioso y los ataques que ocurren bajo el Estado neoliberal. Recientemente se enfoca en la pedagogía pública, la naturaleza del espectáculo, los nuevos medios de comunicación, la fuerza política y educativa de la cultura global. Ha llegado el momento de nuestras conclusiones. Voy a dar una perspectiva general de lo que hemos visto hasta este momento y una conclusión sobre la pedagogía crítica, que se pregunta cómo y por qué el conocimiento es construido en la forma en que lo hace, y cómo y por qué algunas de esas construcciones son legítimas y aceptadas por una cultura dominante, lo que lleva a la conclusión de que algunas formas de conocimiento tienen más poder y reconocimiento que otras. Recibe el nombre de pedagogía crítica el paradigma educativo que intenta frenar la influencia negativa del neoliberalismo, basándose en la dominación económica que pretende enajenar la educación que el Estado proporciona a la sociedad. Esta opción educativa, al sustentarse en la democracia y la igualdad social, le apuesta a recobrar la confianza del hombre en el hombre para dejar de lado la opresión social que genera descontento y termina en la explotación entre semejantes. Una frase de Paulo Freire que puede resumir muy bien la idea de lo que es la pedagogía crítica a través de su libro publicado en 1968 de la pedagogía del oprimido. Dice: desde la educación se puede contribuir al logro de significativas transformaciones políticas y culturales. Se trata de un conjunto de prácticas que proponen una relación constante entre esta y la teoría para alcanzar un pensamiento crítico que implique un actuar similar en la sociedad. En esta imagen podemos ver lo que implica educar
en el pensamiento crítico. Promueve la reflexión, el análisis, la adquisición de información, la estructuración de argumentos, la creatividad, el debate y el compromiso. Les dejo esta tabla comparativa entre la pedagogía tradicional y la pedagogía contemporánea crítica para que ustedes puedan hacer sus propias conclusiones también. Como vemos en esta imagen, voy a dar los puntos generales de las conclusiones. La pedagogía crítica se preocupa por cambiar las relaciones tradicionales entre el estudiante y el profesor. Ha sido definida informalmente en las últimas décadas como la nueva sociología de la educación. Es una herramienta para que los estudiantes reflexionen y desarrollen una manera de examinar sus vidas y sus experiencias. El uso de la computadora dentro de la pedagogía da lugar a un desarrollo de pensamiento crítico y reflexivo. Pues esta ha sido la presentación del equipo 2. Les agradezco muchísimo su atención. Gracias, profesora, y que tengan todos muy buen día. Gracias por su atención.